llevo años esperando este viaje. Mis amigos y yo habíamos planeado todo al detalle, cada uno de nosotros contribuyendo con ideas para hacerlo perfecto. Después de todo, este era nuestro destino soñado, un lugar lejano y exótico al que siempre habíamos querido ir. Y al fin, después de años de ahorrar, de reorganizar fechas y de ajustar agendas, lo logramos. Nos dirigíamos a un pequeño paraíso tropical, donde el sol, la playa y las aventuras nos esperaban. Pero como suele pasar con las grandes expectativas, las cosas nunca salen exactamente como las planeas. Éramos 5 amigos: Sara, Lucía, Tomás, David y yo. Siempre habíamos estado unidos. La amistad había sobrevivido a cambios de vida, a relaciones amorosas, a cambios de trabajo. Éramos los 5 desde la secundaria, y siempre nos habíamos apoyado mutuamente. Aparentemente, esa era la verdad inquebrantable de nuestro grupo. El primer día del viaje estuvo increíble. Disfrutamos de la playa, nadamos en el mar, reímos hasta quedarnos sin aliento. Sin embargo, al final del día, algo raro ocurrió. Mientras estábamos todos sentados en la terraza de la casa donde nos hospedábamos, David se quedó un poco distante. Normalmente, David era el alma de la fiesta, el que siempre estaba involucrado en las bromas y el que se aseguraba de que nadie se quedara atrás. Pero esa noche parecía ausente. Decidí no darle mucha importancia, ya que Lucía y Tomás también parecían más cansados de lo normal. Pero esa noche, cuando todos ya se fueron a dormir, algo me hizo despertar. El teléfono de David estaba sobre la mesa, cerca de la ventana. Había vibrado varias veces mientras estábamos en la terraza, pero no había respondido. Estaba demasiado curiosa para ignorarlo, así que, sin pensarlo mucho, tomé el teléfono. Lo sé que no debía haberlo hecho, pero algo en mi intuición me decía que tenía que revisar. Lo que vi me dejó helada. Había mensajes en un chat de grupo con personas que no conocía, donde David hablaba mal de todos nosotros. Hablaba mal de Sara, de Lucía, de Tomás, y sí, de mí también. Pero lo que más me sorprendió fue lo que decía de Tomás. En un mensaje, le decía a alguien que Tomás había estado saboteando las ideas de todos, que se había metido en el viaje para que no fuera tan divertido y que si las cosas no iban como él quería, lo arruinaría todo. Estaba completamente desconcertada. ¿Por qué David nos estaría traicionando así? ¿Desde cuándo estaba pensando esas cosas sobre nosotros? ¿Por qué no lo había dicho directamente? Había tantas preguntas, pero no quería creerlo. No podía creerlo. Dejé el teléfono en su lugar y me quedé despierta, pensando en lo que acababa de descubrir. ¿Debía hablar de esto con los demás? ¿O debía esperar a que él lo explicara por sí mismo? Decidí que al menos debía hablar con Tomás primero, ya que lo mencionaba directamente. No podía dejarlo pasar. Al día siguiente, mientras el resto de los chicos salía a explorar el mercado local, llamé a Tomás a un lado. Él parecía cansado, como si algo le estuviera pesando, pero al principio no me dijo nada. Le conté lo que había encontrado y le mostré las pruebas. Tomás, al principio, se quedó en silencio, observando el teléfono como si no pudiera creer lo que veía. No me lo puedo creer, murmuró. Tomás había estado tan entusiasmado con el viaje, tan comprometido con cada detalle. El pensamiento de que alguien de nuestro grupo podría haberlo estado saboteando me destrozaba. Lo sabía, susurró después, con los ojos vidriosos. Siento que algo raro ha estado pasando, como si no pudiera hacer nada bien para él. Sabía que había algo extraño, pero no pensé que llegaría a esto. Entonces, sin pensarlo más, decidí confrontarlo. Me acerqué a David mientras estábamos todos reunidos en el restaurante del hotel, de vuelta de la excursión. Estaba sentado con su bebida, mirando por la ventana. David, le dije, dejando que mi voz fuera firme, aunque mi corazón latiera con fuerza, necesitamos hablar. David me miró de reojo, sabiendo que algo no estaba bien. Antes de que pudiera decir algo, le lancé la pregunta: ¿por qué has estado hablando mal de nosotros? ¿De Tomás? ¿De todos? El silencio fue aplastante. Los demás amigos se quedaron mirando sin entender del todo la gravedad de lo que acababa de decir. David intentó disimular, pero podía ver la incomodidad en su rostro. No sé a qué te refieres, dijo, pero su voz no tenía la seguridad habitual. Eso no funciona, David, respondí, sacando el teléfono. Le mostré los mensajes en la pantalla. ¿Qué es esto? Su expresión cambió. Se quedó sin palabras, su rostro se tensó y, en ese momento, supe que todo lo que había leído era cierto. Había un silencio pesado en el aire. Nadie decía nada. Los demás miraban, sin entender completamente lo que había sucedido. Finalmente, David suspiró, y con una voz baja, dijo: lo siento, no quería que esto pasara. Es solo que, su voz tembló. Nunca me sentí tan incluido como ustedes. Siempre parecían tener todo tan fácil, siempre se entendían tan bien. Y yo estaba ahí, como el tercero o el cuarto.
No podía soportarlo más. La confesión me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba, pero algo en sus palabras resonó. A lo largo de los años, había habido momentos donde todos habíamos sido un grupo, sí, pero no siempre había sido perfecto. Había veces donde él se sentía fuera de lugar y no lo habíamos notado. Antes de que pudiera decir algo, Tomás intervino. David, no tienes que hacer esto. No tienes que sabotearnos, no tienes que hablar mal de nosotros para sentirte incluido. Si querías hablar de eso, hubieras venido a nosotros. La conversación fue difícil, tensa. Estábamos todos enfrentándonos a un nuevo lado de nuestra amistad, uno que nunca habíamos visto. Al principio, no sabíamos cómo seguir adelante. Sin embargo, había algo que ninguno de nosotros esperaba, algo que cambiaría por completo el curso del viaje. Alguien más había estado saboteando, pero no era David. El giro fue tan inesperado que todos nos quedamos en silencio. No podíamos creerlo. Mientras nos mirábamos entre nosotros, una voz suave, pero cargada de tensión, se alzó desde el fondo de la mesa. Era Lucía. Chicos, hay algo que necesito contarles, dijo, con una expresión seria que no habíamos visto antes en ella. Había algo en su rostro, una mezcla de miedo y arrepentimiento, que nos hizo a todos quedar en suspenso. La tensión en el aire era tan densa que ni siquiera el sonido de las olas golpeando la orilla llegaba a nuestros oídos. Lo que David dijo, no es lo que está pasando, continuó Lucía, bajando la mirada. Sí, David ha estado confundido y tratando de encajar, pero yo también he estado haciendo cosas que no debía haber hecho. Nos quedamos congelados. No podía ser. Lucía, la amiga que siempre había sido la voz de la razón, la que siempre mantenía la calma y el equilibrio, ahora nos estaba diciendo esto. Había algo más, algo que ninguno de nosotros esperaba. Lo que pasa es que, no solo es David, susurró. He estado, de alguna manera, contribuyendo a que todo esto se fuera al carajo. No solo con David, sino con ustedes también. He sido yo quien ha estado filtrando cosas. Las dudas, los comentarios malos. Me arrepiento, pero es la verdad. Sara, que había estado callada todo este tiempo, la miró incrédula. ¿Qué estás diciendo, Lucía? Su voz temblaba y sus ojos reflejaban la mezcla de confusión y traición que todos sentíamos. Lucía se levantó lentamente y de repente su expresión cambió. Ya no era la Lucía que conocíamos, la amiga que siempre estaba ahí para apoyarnos. Ahora estaba completamente vulnerable, casi derrotada. Todo comenzó con la inseguridad que sentía sobre mi lugar en el grupo. Ustedes siempre parecían tener algo más, algo que yo no podía alcanzar. Es como si nunca pudiera ser suficiente, siempre había algo que faltaba. Así que, decidí hacer lo que sea para lograr que las cosas cambiaran, aunque no era lo correcto. Y es por eso que empecé a compartir comentarios, a dar información falsa, a hacer que todos se distanciaran de David. No porque lo odiara, sino porque yo necesitaba que él fuera el problema, no yo. Las palabras de Lucía cayeron como una bomba. Nadie se movió, nadie habló. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo habíamos estado tan ciegos? Los mensajes entre David y Lucía tenían sentido ahora. El sabotaje no era solo de David, Lucía también había estado involucrada, de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Lo siento, dijo Lucía, con la voz quebrada, sé que no me lo merezco, y sé que he destruido todo lo que construimos, pero no podía seguir cargando con esto. Necesitaba que lo supieran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estábamos atónitos. Cada uno de nosotros procesaba lo que acababa de pasar de manera diferente. Algunos estábamos molestos, otros confundidos. Sin embargo, lo más fuerte era la sensación de traición que nos envolvía. Finalmente, Tomás rompió el silencio. Lucía, ¿por qué? ¿Por qué no nos dijiste algo antes de llegar a este punto? Si te sentías mal, si sentías que algo no estaba bien, ¿por qué no lo hablaste? Lucía agachó la cabeza, avergonzada. No sé, Tomás. La inseguridad me hizo creer que nunca podría estar a la altura de ustedes, que ustedes eran mejores, que siempre estarían por encima de mí. Sara, que hasta entonces había permanecido callada, se levantó de la mesa, sin poder ocultar la rabia que ahora hervía en su interior. Pero Lucía, ¿en serio creías que no te queríamos, que no te apreciábamos? Nosotros somos tu grupo, todo lo que logramos, lo logramos juntos. ¿Por qué intentar destruir lo que teníamos? La frustración de Sara era palpable, pero, de alguna manera, también era comprensible. Todos teníamos diferentes formas de lidiar con el conflicto, pero lo que Lucía había hecho era más allá de lo que ninguno de nosotros esperaba. Lo siento tanto. Lucía sollozó, las lágrimas cayendo por su rostro. Lo hice porque tenía miedo, porque no sabía cómo ser suficiente. Nos quedamos en silencio, mirando a Lucía con una mezcla de emociones.
Había mucha rabia, pero también había tristeza. ¿Cómo íbamos a reparar todo esto? ¿Cómo íbamos a reconstruir una amistad que se había derrumbado en un instante? Al principio, nadie sabía qué decir, y aunque queríamos hacerle saber lo mucho que nos había decepcionado, algo en mí me decía que había algo más que debíamos entender, algo que nadie había previsto, que nadie había sospechado. Lucía, dije finalmente, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Esto no se soluciona de inmediato, pero creo que lo que necesitamos ahora es hablar, aclarar las cosas, y quizás, entender por qué tomaste esa decisión. Pero no sé si podamos continuar con este viaje como si nada. Era cierto, el viaje ya no era solo sobre disfrutar del destino, de las playas y las aventuras. Ahora era una cuestión de reparar lo que se había roto. Pero en medio de todo ese caos, mientras miraba a mis amigos, me di cuenta de que tal vez había una pequeña chispa de esperanza. Si podíamos enfrentar estos problemas ahora, tal vez aún podríamos recuperar lo que habíamos perdido, aunque el camino no iba a ser fácil. Esa noche, tomamos la decisión de continuar el viaje, pero con una diferencia. Nos sentamos a hablar durante horas, sin filtros, sin ocultar nada. Sabíamos que las tensiones seguían ahí, pero al menos podíamos intentar entendernos. Sin embargo, había algo que seguía rondando en mi mente, algo que no había salido a la luz aún. Y en medio de esa conversación, justo cuando pensábamos que todo estaba revelado, una última pieza del rompecabezas salió a la luz, y eso cambiaría todo una vez más. La noche había caído, y la tensión seguía flotando entre nosotros, como una niebla espesa que no podíamos disipar. Estábamos todos sentados en la terraza, tratando de procesar lo que acabábamos de descubrir. Había mucho dolor, mucha confusión, pero algo en el aire nos decía que aún no estábamos al final de la historia. Había algo más que necesitábamos saber, algo que, aunque nos lo temíamos, aún no habíamos abordado. Fue Tomás quien rompió el silencio primero. Había estado callado desde la última revelación, pero ahora su voz sonó firme, aunque con una sombra de duda. Lucía, todo esto tiene sentido, lo entiendo, dijo, mirando a la amiga que había sido su cómplice en el caos. Pero hay algo que no encaja, algo que no me termina de cuadrar. Lucía lo miró confundida, las lágrimas aún en sus ojos, incapaz de comprender a dónde quería llegar. ¿De qué hablas, Tomás? Yo he hecho lo peor, lo sé, no hay excusas para lo que hice. Pero Tomás, con la mirada fija, continuó. No es solo eso, Lucía. Yo nunca pensé que todo esto venía de un lugar tan desesperado. Pero después de todo lo que me dijiste, me empezó a rondar una idea. ¿Sabes? Algo que no había querido creer. David, quien se mantenía apartado de la conversación, se acercó lentamente a la mesa. Parecía incómodo, como si también estuviera a punto de hacer una revelación importante. No me digas que también sospechas lo que yo. No quiero ser el que lo diga, pero todos nos quedamos mirando, en silencio absoluto, mientras las palabras no pronunciadas flotaban en el aire. Lucía, confundida y agotada, frunció el ceño. ¿De qué están hablando? Fue Sarah, nuestra amiga que había estado más callada desde que empezamos a descubrir todas las mentiras, quien dio el paso más audaz. Tomás tiene razón, dijo, su voz ahora más fuerte y segura. Algo más ha estado pasando. Algo no cuadra. ¿Qué más hay? Lucía preguntó con un temblor en la voz, temiendo lo que se pudiera revelar a continuación. Tomás la miró fijamente y dejó caer la bomba. Es que, desde el principio de este viaje, he estado sospechando algo. No todo era sobre nuestra inseguridad o sobre querer encajar. Lo que realmente me empezó a inquietar fue cómo empezamos a tener problemas de dinero durante el viaje, problemas que no deberían existir. Sara lo interrumpió. No es solo eso, Tomás. Recuerdo que, justo antes de este viaje, Lucía mencionó algo sobre dinero, sobre cómo no había necesidad de gastar tanto. Pero en ese momento, parecía una preocupación válida. Lo que no entendimos en su momento era por qué tenía esa actitud. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Lucía, sorprendida por las acusaciones, intentó defenderse. No entiendo de qué están hablando. ¿Qué tiene que ver el dinero con todo esto? David miró a todos y, con voz grave, dijo lo que todos comenzábamos a temer. Lo que nadie sabe es que Lucía no solo estaba filtrando cosas entre nosotros, algo mucho más grave estaba sucediendo. Durante estos días, revisé las cuentas del hotel, la tarjeta que todos compartíamos para los gastos del viaje, y las facturas no cuadran. Los ojos de Lucía se abrieron desmesuradamente. ¿Qué estás diciendo, David? ¿Cómo puedes decir eso? Sara, que parecía haber sido la más tranquila hasta ese momento, ya no podía aguantar más. Lo que David está intentando decir es que hay cargos extra en las facturas, cargos que no corresponden a lo que hemos hecho. Había una compra grande, de un par de días antes, en un restaurante caro, y Lucía tenía acceso a esa tarjeta.
La habitación se quedó en silencio. Nadie sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Lucía, al principio, parecía completamente atónita. Su rostro pasó del desconcierto a la indignación y luego a la desesperación. No podía ser. ¿Cómo había sucedido eso? No lo hice, gritó, levantándose de su asiento. No tomé nada, no me metí con el dinero. Es un malentendido. Yo solo quería que todos estuviéramos bien, quería que este viaje fuera perfecto, pero las cosas se me fueron de las manos. No podía soportar que estuvieran tan felices, tan unidos, cuando yo me sentía tan apartada. El ambiente estaba cargado de emoción. Ya no se trataba solo de los conflictos entre ellos, ni de los errores cometidos por cada uno. Ahora estábamos lidiando con algo mucho más grande, la confianza rota, no solo por las traiciones verbales, sino por algo mucho más concreto, algo tangible. Tomás, con voz tensa, respondió: Lucía, esto ya no es solo sobre tus inseguridades o lo que pensaste. Estás jugando con el dinero de todos. Lo que nos has hecho no es algo que podamos simplemente olvidar. Lucía, casi en un estado de pánico, empezó a llorar. No fue mi intención. Yo no quise que esto se volviera tan grande, pero las cosas se me escaparon de las manos. Solo quería sentirme parte de algo, ser importante, pero no sabía cómo hacerlo. Sara la miró fijamente. Eso no justifica lo que hiciste, Lucía. No ahora. No después de todo lo que hemos compartido. La tensión en la mesa era palpable. El ambiente, que antes había sido relajado y lleno de risas, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada uno de nosotros estaba pasando por su propio proceso, intentando encontrar una forma de asimilar lo que acabábamos de descubrir. Y justo cuando pensábamos que la conversación no podía intensificarse más, una última revelación surgió. Una verdad mucho más oscura que ninguno de nosotros había visto venir. David, con cara de incredulidad, miró a Lucía y dijo, en voz baja pero clara: sabíamos que algo no encajaba, Lucía, pero lo que nunca esperábamos era que detrás de todo esto estuviera alguien más involucrado. Toda la habitación se quedó en silencio. ¿Qué estás diciendo? Lucía apenas pudo articular, temblando, como si la última pieza de un rompecabezas que nunca esperó verla estuviera atacando de frente. David respiró hondo y lo soltó. La persona que realmente ha estado manipulando todo esto es alguien más del grupo. El aire se hizo espeso. Todos nos miramos en silencio, incapaces de procesar lo que David acababa de decir. Nadie se atrevió a hablar, y Lucía, que estaba llorando, se quedó paralizada. No podía entender. ¿Qué quería decir David con eso? ¿Había alguien más involucrado? Tomás fue el primero en reaccionar, su voz cargada de incredulidad. ¿Qué estás diciendo, David? ¿Quién más está involucrado? David dejó escapar un suspiro profundo, como si lo que iba a decirle a Lucía le estuviera desgarrando por dentro. No quiero que esto se vuelva más grande de lo que ya es, pero lo que descubrí fue algo que me dejó sin palabras. ¿Qué descubriste? Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo pronunciar esas palabras. Su rostro estaba pálido, y por un momento, parecía como si el mundo entero se estuviera desmoronando frente a ella. David, con la mirada fija en el suelo, soltó la bomba. La tarjeta no solo fue usada en restaurantes caros, sino también en un negocio cercano. Un lugar que, casualmente, solo conocías tú. Todos nos quedamos congelados. El nombre de ese negocio nos era familiar, pero no queríamos aceptar lo que estábamos escuchando. Era una tienda local de repostería, una que Lucía siempre había mencionado en nuestras conversaciones. ¿Cómo no lo habíamos notado antes? Lucía, no solo tomaste el dinero para gastar en lujos, sino que lo usaste para invertir en tu propio negocio de repostería. ¿Por qué nunca nos dijiste nada?, preguntó Sara, la rabia en su voz ahora reemplazada por un tono de dolor. Lucía miró a todos, incapaz de decir una palabra, como si se estuviera ahogando en su propio remordimiento. La verdad se había filtrado en el aire como un veneno, y ella no tenía forma de defenderse. Finalmente, susurró, casi sin fuerzas para hablar: lo hice, porque siempre quise abrir mi propio negocio, pero nunca creí que ustedes me tomarían en serio. Sentí que si les contaba la verdad, me rechazarían. Así que tomé la decisión de hacerlo a escondidas, con la esperanza de que algún día podría mostrarles lo que era capaz de hacer. No pensé que llegaría tan lejos. El silencio que siguió fue denso, tan pesado que casi podía cortarse con un cuchillo. Nadie sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Había traición en cada rincón, pero también un inexplicable dolor, porque, de alguna manera, Lucía había estado persiguiendo un sueño,
aunque fuera a través de la mentira. Finalmente, Tomás rompió el silencio, aunque su voz estaba llena de frustración y confusión. Lucía, no podemos seguir así. Tú sabías que esto podría arruinar todo lo que teníamos, ¿verdad? Pero no lo pensaste, y ahora todos estamos aquí, devastados, porque no solo nos traicionaste con el dinero, sino también con nuestra confianza. Lo sé, susurró Lucía, su voz apenas audible. Lo sé, y me arrepiento profundamente. Nunca quise que las cosas terminaran así, pero me sentí atrapada, desesperada. Mi sueño siempre fue ese negocio, pero no tenía el coraje de pedirles ayuda. Pensé que si lo hacía, pensarían que no era capaz. Así que tomé la peor decisión posible. La revelación de la verdad nos dejó completamente desorientados. Por un lado, todos entendíamos su deseo de tener algo propio, su sueño de construir algo desde cero, pero el costo de esa decisión era demasiado alto. Lo que más nos dolía era la forma en que lo había hecho, cómo nos había manipulado a todos sin darnos la oportunidad de apoyarla. David, visiblemente afectado, le dijo con tono bajo pero firme: Lucía, no es que no queramos verte triunfar, pero esto es mucho más grande que un negocio. ¿Cómo podemos confiar en ti ahora? ¿Cómo sabemos que no hay más cosas escondidas? Lucía sintió lentamente, entendiendo el peso de sus acciones. Lo sé, David. Yo también me siento completamente perdida en esto. No sé cómo solucionar lo que he hecho, ni cómo reparar la confianza que destruí. El viaje que originalmente había sido sobre la reconexión y la diversión, ahora se había transformado en una lucha por la verdad y la justicia. Cada uno de nosotros luchaba con emociones contradictorias. Queríamos ayudar a Lucía, queríamos entenderla, pero también estábamos heridos, desbordados por las mentiras y los secretos que habíamos descubierto. Lo único que sé, continuó David, es que tenemos que encontrar la manera de salir de esto. No sé si lo que estamos viviendo puede repararse, pero hay algo claro: si realmente quieres reconstruir tu relación con nosotros, Lucía, tendrás que ganártelo, paso a paso. No puedes seguir escondiéndote en tus mentiras. Todos nos quedamos en silencio, digiriendo sus palabras. Era un punto sin retorno. La dinámica del grupo ya no sería la misma. La confianza se había quebrado de tal forma que reparar las piezas rotas sería un trabajo largo, tal vez imposible. Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo sé. Estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance para mostrarles que realmente me arrepiento. Pero entiendo si no pueden perdonarme. Era una situación difícil para todos. Nadie sabía qué hacer. La verdad había salido a la luz, pero con ella vino una maraña de emociones y dificultades que nadie había anticipado. Lo que nadie sabía en ese momento era que el siguiente paso en este viaje iba a ser más desafiante de lo que imaginábamos. La verdad no solo nos había golpeado a todos de manera inesperada, sino que nos había forzado a tomar decisiones que, tal vez, cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. De alguna forma, estábamos a punto de descubrir que el viaje no solo era físico, sino también emocional, y el destino al que realmente nos dirigíamos aún estaba por definirse. El silencio se alargó por lo que parecieron horas. El aire estaba cargado de arrepentimiento, frustración y, sobre todo, confusión. Nadie sabía qué hacer, pero todos sabíamos que algo tenía que cambiar. Algo debía resolverse, aunque fuera a través de una confrontación dolorosa. Fue Lucía quien rompió el hielo, su voz quebrada pero decidida. Sé que todos me odian ahora, y tal vez tengan razón, pero me doy cuenta de que el verdadero problema no era el dinero, ni el viaje, ni las mentiras. Era todo lo que no supe decirles antes, lo que me guardé porque me asustaba perderlo. A veces, las inseguridades pueden hacerte tomar decisiones terribles, pero no era mi intención destruir lo que teníamos. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, cada uno con una mezcla de emociones. Era difícil escucharla, sabiendo lo que había hecho, pero la sinceridad en su voz era innegable. En ese momento, algo cambió. No era la redención completa, ni el perdón instantáneo, pero había algo en sus palabras que resonaba con todos nosotros. Todos habíamos fallado de alguna forma, ya fuera por egoísmo, desconfianza o miedo. Habíamos creado un monstruo juntos, un caos donde las mentiras florecieron. ¿Sabes, Lucía? Tomás finalmente habló, su tono más suave, aunque aún cargado de frustración. No te estoy diciendo que lo que hiciste esté bien, pero también reconozco que, de alguna manera, todos estábamos demasiado enfocados en nuestras propias inseguridades. Yo nunca te pregunté cómo te sentías, y eso es algo que debería haber hecho. Sara, que estaba mirando al suelo, levantó la mirada. Yo también fui culpable. No te di el apoyo que necesitabas, Lucía, y eso me duele más que cualquier cosa, pero lo que está claro es que necesitamos ser honestos entre nosotros, porque todo esto se ha ido al traste por la falta de eso. La verdad, aunque duela,
es la única manera de sanar. La conversación empezó a transformarse. No fue un perdón mágico ni una reconciliación instantánea, pero había un cambio palpable. Había arrepentimiento, sí, pero también un atisbo de esperanza. La verdad salía a la luz, y con ella, una nueva oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. David, que había permanecido callado durante un largo rato, finalmente habló, su voz más calmada. Quizás no podamos volver al punto de antes, tal vez nunca podamos borrar lo que ha pasado, pero esto nos está enseñando algo, que el dinero, el viaje, las expectativas, todo eso es solo ruido. Lo que realmente importa es nuestra amistad, lo que somos capaces de construir si dejamos de escondernos detrás de mentiras y empezamos a enfrentar las cosas como somos. El peso de sus palabras resonó en todos nosotros. Este viaje no había sido solo un escape o una aventura. Había sido un espejo, reflejando nuestras propias miserias y temores. Pero también nos ofreció algo valioso, la oportunidad de enfrentar esos fantasmas, de decirnos lo que no habíamos sido capaces de decir antes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, tomamos una decisión, un acuerdo tácito entre todos. No nos perdonaríamos de inmediato, ni borraríamos lo sucedido, pero íbamos a seguir adelante. A nuestro ritmo, sí, pero juntos. Al día siguiente, después de una noche larga llena de conversaciones incómodas, tomamos la decisión de no abandonar el viaje. Empezamos a hablar sobre cómo podríamos hacer las cosas de manera diferente, cómo podíamos reinventarnos como grupo. Decidimos compartir responsabilidades, honestidad y apoyarnos mutuamente, sin esperar que todo fuera perfecto, porque sabíamos que lo que estábamos construyendo ahora valía más que las aventuras que habíamos planeado. Y, de alguna forma, las heridas que habíamos abierto también nos daban la oportunidad de sanarnos. No fue el viaje soñado, no fue lo que esperábamos, pero, al final, fue algo mucho más real. Fue la lección más grande de todas. No todo en la vida tiene que salir bien para que sea significativo. A veces, las fallas son solo una forma de acercarnos más a quienes realmente somos. Y así, con el corazón un poco más ligero y un futuro incierto, decidimos seguir adelante, no como éramos, sino como podíamos ser.